En la garganta del salón Dust Devil, donde el aire era una espesa mezcla de whisky rancio, sudor y desesperación, el valor de un hombre se medía por las cartas que tenía en la mano. La luz de la lámpara, débil y amarillenta, se aferraba al humo que ascendía hacia el techo como espíritus atormentados, pintando los rostros de los jugadores con cambiantes máscaras de sombra y avaricia. En la mesa central estaba sentado Jonás, un hombre forjado en las mismas llanuras que trabajaba. Su silencio era una presencia palpable, un peso que acallaba los gritos estruendosos y las risas ebrias de los demás. Sus manos callosas, marcadas por la historia del trabajo duro, contrastaban fuertemente con las cartas resbaladizas y desgastadas que sostenían, moviéndose con una quietud silenciosa que no revelaba nada. Frente a él, el rostro de Silas era un lienzo sudoroso y sonrojado de avaricia y ruina inminente. Sus pequeños ojos, apenas visibles, se movían rápidamente de su menguante pila de monedas al rostro impasible de Jonás, buscando una grieta, una señal, un atisbo de esperanza que no existía. La mano final se acercaba, y Silas estaba completamente desangrado. Había perdido sus tierras, su caballo y sus últimos $, que ahora descansaban en la olla que Jonás acababa de reunir. Un suspiro colectivo y codicioso recorrió la mesa. La silla de Silas rozó las sucias tablas del suelo al recostarse, con una sonrisa salvaje que le partía el rostro. «Aún no he terminado», ronroneó, con una voz cargada de una confianza repugnante. Rebuscó en su abrigo y arrojó un trozo de papel arrugado y manchado sobre el montón de monedas. «Una escritura», espetó. «Vale más que esta olla, por una propiedad de Oriente, una muchacha china, intacta». La sala quedó sumida en un nuevo tipo de silencio, denso de disgusto y una oscura y primitiva curiosidad. En el rincón más oscuro del salón, acurrucado junto a la puerta trasera como un gorrión asustado, se encontraba una figura solitaria. Era un espectro en este mundo de hombres ruidosos y violentos, su presencia hasta ahora casi completamente ignorada. La mirada de Jonás se desvió por primera vez, pasando por Silas, por los rostros lascivos de la multitud, y se posó en ella. Vio el brillo de unos ojos oscuros y aterrorizados. Apretó la mandíbula, un músculo tensándose en su delgada mejilla. Sintió un peso familiar y frío instalarse en su estómago, el eco de una vieja deuda con un mundo que le quitó demasiado. Miró sus cartas, luego la escritura. No era un hombre que creyera en poseer otra alma, pero en ese momento comprendió la diferencia entre una jaula de hierro y una de promesas doradas. Con Silas, ella era propiedad considerada sin valor por todos, excepto por su dueño. Con él, podría tener la oportunidad de no ser nada en absoluto, lo cual era infinitamente mejor. «Llama a Jonás», dijo con voz plana y definitiva, mientras colocaba sus cartas sobre la mesa, una escalera de color con rey alto. Se hizo un silencio. Luego el raspado de una silla cuando Silas, con el rostro morado de rabia, empujó la mesa y salió furioso a la noche, dejando tras de sí el hedor de su fracaso. Jonah recogió la olla con movimientos lentos y deliberados, pero sus ojos no estaban puestos en el dinero. Estaban fijos en la joven del rincón, que ahora lo miraba con un terror ancestral e insondable. Se llamaba Leanne. El viaje desde el mugriento pueblo hasta el rancho de Jonah fue una larga y ruidosa plegaria de silencio. Las ruedas del carro gemían, quejándose constantemente contra el camino lleno de baches, una canción lúgubre que rompía el inmenso silencio de las llanuras. Jonah estaba sentado a las riendas, con la espalda rígida contra el camino lleno de baches,
una canción lúgubre que rompía el inmenso silencio de las llanuras. Jonah estaba sentado a las riendas, con la espalda rígida contra el vasto e implacable cielo. Novami había pronunciado palabra desde que salió del salón. Su presencia era un peso pesado e indescifrable. En la parte trasera del vagón, Lian se acurrucaba sobre un lecho de paja, una pequeña isla de miedo en un mar de incertidumbre. Apretaba un pequeño trozo de madera lisa que había escondido en la manga. Sus nudillos estaban blancos, temblando con cada sacudida del vagón. Había conocido a hombres como Silas Stone. Creía conocer ahora a un hombre como Jonás, más tranquilo quizás, pero la jaula seguía siendo una jaula. Las horas se fundían unas con otras. El sol ascendía, caía a plomo y comenzaba su lento descenso, pintando el cielo infinito con brutales pinceladas de naranja y púrpura. El paisaje mismo era un personaje en su silencioso drama, una vasta y solitaria extensión de artemisa y roca que reflejaba la desolación de su corazón, pero que a la vez poseía una extraña y austera belleza. Una vez, Jonás detuvo la carreta junto a un arroyo delgado y caudaloso. Sin decir palabra, bajó, llenó una cantimplora y caminó hacia la parte trasera. No intentó dársela. Simplemente la colocó en la plataforma de la carreta, a un pie de ella, junto con un pequeño paquete de pan y carne seca envuelto en tela. Luego se alejó para atender a los caballos, dándole la espalda, brindándole una privacidad que no había tenido en años. Después de un largo momento, Lian tomó la cantimplora. El miedo era un lujo. La supervivencia era una necesidad. El agua estaba fresca y el pan no estaba rancio. Era un pequeño e insignificante detalle en el gran y aterrador tapiz de su nueva realidad. Pero era un detalle que Lian archivó como un único hilo extraño de un color diferente. El rancho apareció cuando el último rayo de luz del día era devorado por el horizonte. No era un lugar grandioso, pero estaba sólidamente grabado. Integrada en el paisaje con una serena permanencia, la casa y el granero, construidos con madera oscura y robusta, presentaban líneas limpias y honestas. Una cerca bien cuidada delimitaba una modesta parcela de tierra, un reducto de orden frente al avance de la naturaleza salvaje. El lugar reflejaba la esencia del hombre, austero, funcional y profundamente arraigado. Jonah detuvo la carreta no frente a la casa principal, sino junto a una cabaña más pequeña situada a una distancia prudencial. Era viejo, pero, como todo lo demás, parecía bien cuidado. El humo salía perezosamente de su chimenea de piedra, una columna silenciosa y acogedora contra el crepúsculo que se intensificaba. Bajó de su asiento, con los movimientos rígidos por el largo viaje. Caminó hasta la parte trasera del vagón y bajó la puerta trasera. La miró, con una expresión indescifrable en la luz menguante. «Esto es tuyo», dijo con voz ronca y baja. Señaló la cabaña. «Hay comida. Agua. La puerta tiene cerradura por dentro». No esperó respuesta. Se giró, desenganchó los caballos y los condujo hacia el establo, desapareciendo entre las sombras y dejando a Lian sola con la inmensidad de la noche y el ensordecedor latido de su propio corazón. La puerta de la cabaña estaba abierta. Al abrir la puerta, la envolvió una oleada de calor proveniente de un fuego que ya ardía suavemente en la chimenea. Era una habitación individual, pero estaba impecablemente limpia. Una sencilla cama estaba cubierta con una gruesa colcha cosida a mano. En el centro se alzaba una mesa rústica,
sobre la cual reposaban una hogaza de pan recién horneado, un trozo de queso, un cubo de agua fresca y una taza de hojalata. Era un lugar de preparación, no de reclusión. Fue un gesto tan contrario a su experiencia que le pareció una trampa. Fue un gesto tan contrario a su experiencia que le pareció una trampa. Inmediatamente se dirigió a la puerta, probando el pesado cerrojo de hierro. Se cerró con un golpe seco y satisfactorio. Desde la ventana apenas pudo distinguir su silueta en el porche de la casa principal. No la miraba. Estaba sentado en una silla, una figura solitaria observando el amanecer, un guardián silencioso de un mundo que, para bien o para mal, acababa de asumir como su responsabilidad. Esa noche, tras su puerta cerrada con llave, una frágil semilla de algo más que terror comenzó a abrirse paso entre la tierra fría y dura de su miedo. Los días que siguieron transcurrieron con un ritmo lento y pausado, marcado por el sol y las estaciones, no por la palabra de un amo. Un nuevo lenguaje comenzó a forjarse entre la casa principal y la pequeña cabaña, un lenguaje construido no con palabras, sino con gestos y silencio. Cada mañana, antes del amanecer, Jonás dejaba un cubo de leche fresca y tibia y una cesta de huevos en el porche. Nunca llamaba. La ofrenda simplemente estaba allí cuando ella abría la puerta, una provisión silenciosa. Luego, se dedicaba a sus tareas con una energía incansable y concentrada. Reparaba cercas, cuidaba de su pequeño rebaño de ganado, trabajaba la tierra árida de su huerto. Se movía como un hombre que hacía mucho tiempo había hecho las paces con la soledad, siendo sus acciones sus únicas compañeras. Desde su cabaña, Lian lo observaba. Al principio, sus observaciones nacían del miedo, una vigilancia constante en busca de cualquier señal de amenaza. Pero a medida que los días se convertían en una semana, la naturaleza de su observación también comenzó a cambiar. Lo estudiaba con una calma analítica. Se dio cuenta de que él hablaba más con su caballo, con un murmullo bajo y suave, de lo que jamás le había hablado a ella. Hablaba más con su caballo, en un murmullo bajo y suave, de lo que jamás le había hablado a ella. Lo observó reparar con esmero un arnés roto. Sus grandes manos eran sorprendentemente hábiles y pacientes. Se fijó en cómo hacía pausas en su trabajo para contemplar las montañas lejanas, con una expresión de profunda y melancólica quietud en el rostro, como si buscara algo que ya no estaba. Dentro de la cabaña, una vida incipiente comenzaba a florecer. Lian, al encontrar un pequeño trozo de tierra blanda detrás de su vivienda, usó un palo afilado para dibujar figuras de pájaros y montañas. Su arte era una silenciosa rebelión contra la fealdad que había soportado. Organizó su pequeño mundo, racionando sus provisiones, manteniendo la cabaña impecable, y comenzó a cuidar las pocas hierbas silvestres que encontró creciendo cerca del arroyo. Su conocimiento de las plantas era un fragmento olvidado de una vida que creía perdida para siempre. El silencio de Jonah no era de negligencia, sino de respeto. Le estaba dando espacio, un bien más preciado que el oro. Las semanas se convirtieron en un mes. El calor sofocante del final del verano comenzó a suavizarse con una brisa más fresca que anunciaba el otoño. El miedo constante y persistente había disminuido, dejando tras de sí una silenciosa vigilancia, un estado de existencia frágil y vacilante. Una tarde, mientras el sol se extendía por el horizonte, tiñendo las nubes de tonos rojizos y rosados, Lian lo vio sentado en su porche, remendando una correa de cuero. Parecía más pequeño en la inmensidad del crepúsculo, una figura solitaria, agobiada por una soledad que él mismo había creado.
Una decisión, rápida y clara, se formó en su mente. Tomó una pequeña y perfecta talla de un halcón que había terminado ese mismo día, con las alas de madera extendidas como si estuviera en pleno vuelo. Con la talla aún caliente en la mano, salió de la cabaña y cruzó la tierra apisonada que separaba sus mundos. Jonás alzó la vista al verla acercarse, deteniendo el movimiento de sus manos. La observó con el rostro impasible, pero con la mirada atenta. Se detuvo a pocos metros de él. El silencio se extendió entre ellos, lleno del zumbido de los insectos y la inmensidad de la noche que se avecinaba. Le tendió la talla. Él la miró, luego a su rostro. «Esto no es necesario», dijo con voz ronca, como si hubiera brotado de un pozo profundo y olvidado. No era un rechazo, sino una simple constatación de un hecho. Lian no retrocedió. Dio otro pequeño paso adelante y colocó con delicadeza la talla en la barandilla del porche, junto a él. «Yo pago lo mío», dijo con voz tranquila pero firme, en un inglés preciso y cuidadosamente elegido. Era una declaración. No dependía de nadie. No era una propiedad. Era una persona que tenía una deuda que saldar, no con él, sino con su propia dignidad. Él se quedó mirando el pequeño halcón de madera durante un buen rato. La artesanía era exquisita, una pieza de vida plasmada en madera. Luego metió la mano en el bolsillo del pecho de su camisa desgastada y sacó un trozo de papel arrugado. Era la escritura del salón. No la miró. Se levantó, caminó hacia la pequeña hoguera que usaba en las noches frescas y arrojó el papel a las brasas. Ambos observaron cómo los bordes se curvaban, se ennegrecían y se disolvían en una voluta de humo gris que se elevaba hacia el cielo púrpura. La tinta que había definido su existencia se desvaneció en la nada. Él se volvió hacia ella, con el rostro iluminado por el suave resplandor de las brasas. «No hay nada que hacer», dijo, con la voz ahora más clara y firme. «No me debes nada. Eres libre». Hizo una pausa, alzando la mirada hacia ella. «Puedes irte cuando quieras», dejó las palabras suspendidas en el aire, un regalo de peso inimaginable. Luego añadió, suavizando su voz con un regalo de peso inimaginable. Luego añadió su voz suavizando con una nota de preocupación brusca. «Pero el invierno se acerca, los caminos no son seguros, estás a salvo aquí». Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia las sombras de su casa, dejando a Leanne de pie en el crepúsculo, el eco de la palabra «a salvo», una calidez extraña y ajena en el aire fresco que emanaba de la quema no trajo consigo celebración, sino un silencio más profundo que cualquier otro anterior. La libertad era una idea tan ajena, tan vasta, que la paralizaba. Durante años, su vida había estado limitada por la voluntad de otros, una sucesión de jaulas cada vez más estrechas. Que le dijeran de repente que la puerta estaba abierta era como enfrentarse a un desierto más aterrador que cualquier recinto. Esa noche se refugió en la cabaña, cerrando el cerrojo no por miedo al hombre de fuera, sino por una profunda e instintiva necesidad de volver a la familiaridad de su pequeño mundo. Le había quitado la jaula, pensó. Ahora debía aprender a volar si lo había olvidado. A la mañana siguiente, apareció el primer indicio de un cambio. Cuando Jonah dejó el cubo de leche, Liane ya estaba despierta, observando desde la ventana. Después de que él regresara al establo, ella salió al porche, tomó la leche, pero no volvió a entrar. Se quedó allí, respirando el aire fresco de la mañana, un pequeño acto de recuperación. Más tarde ese día, el viento otoñal, un espíritu indomable, arrancó un trozo de teja del tejado de su cabaña. Jonás salió de su casa con una escalera
y herramientas, con movimientos precisos y decididos. No pidió permiso, simplemente vio un problema y empezó a solucionarlo. Mientras trabajaba, Lian salió con una taza de hojalata llena de agua humeante en las manos. La dejó sobre la barandilla del porche. Él bajó la mirada, con un destello de sorpresa en los ojos, pero no dijo nada. Cuando terminó, con el techo de nuevo sólido contra el cielo, bajó la escalera. Tomó la taza, que aún estaba caliente, y bebió. La miró fijamente, con una mirada larga e indescifrable, y asintió brevemente. Fue un agradecimiento. Fue un reconocimiento. Fue la primera piedra colocada en los cimientos de un puente. El invierno no llegó como una suave capa de nieve, sino como un ejército invasor, una repentina y violenta ventisca que bajó de las montañas y engulló el mundo en una cegadora tempestad blanca. El viento aullaba como un lobo hambriento, y el frío era una entidad física que se filtraba a través de las paredes de la cabaña, a través de su ropa y hasta sus propios huesos. Durante 2 días fue prisionera de la tormenta. El mundo se redujo al pequeño espacio iluminado por el fuego de su habitación. Al tercer día, una tos que había... Los dolores que la aquejaban empeoraron y le dio fiebre, sintiendo un ardor intenso en la frente. Temblaba incontrolablemente bajo su edredón. Su pequeña figura lucía terriblemente frágil ante la furia de la tormenta. El miedo, frío y penetrante, atravesó el estado de agotamiento de Lian. Solo había una opción. Envolviéndose en todas las capas de ropa que tenía, luchó por llegar a la puerta de la cabaña. El viento se la arrebató de las manos, estrellándola contra la pared exterior. Bajó la cabeza y se adentró en el torbellino, una figura pequeña y decidida contra el poder abrumador de la naturaleza. Apenas podía ver la casa principal, una tenue sombra cuadrada a través de la nieve arremolinada. Cada paso era una batalla cuando llegó al porche de Jonah. Jadeaba, con el rostro entumecido por el frío, desplomándose contra su pesada puerta de roble. Cuando la puerta se abrió, él llenó el marco. La cálida luz de la lámpara del interior delineaba su gran figura. Él tomó su forma cubierta de nieve, la desesperación en sus ojos. Y él lo sabía. No necesitaba palabras. Simplemente la alzó en brazos y la llevó adentro. «Enferma», logró decir ella con voz temblorosa. Sin dudarlo un instante, la llevó a una camilla que había colocado junto a la gran chimenea de piedra de su hogar, el corazón de su mundo. Durante el resto de la noche y hasta el día siguiente, se convirtieron en un equipo silencioso y eficiente. Sabía preparar una infusión potente con corteza de sauce para combatir la fiebre. Parecía saber instintivamente cuándo añadir otro tronco al fuego, cuándo simplemente sentarse y esperar. Lian, a su vez, aceptó sus cuidados, un silencioso reconocimiento de su confianza. En las horas profundas y silenciosas de la noche, mientras ella se sumía en un sueño febril, permanecieron sentados a la luz parpadeante del fuego, en una vigilia compartida en medio de la tormenta. La miró, con el rostro surcado por una profunda y ancestral tristeza. «Mi esposa», dijo con voz grave y temblorosa. Sus pulmones estaban débiles, los inviernos la castigaban duramente. Era parte de sí mismo, cruda y sin adornos, y se la había ofrecido. Ella sostuvo su mirada, y por primera vez vio no a un salvador ni a un captor, sino a un hombre que comprendía la pérdida. Un hombre que también cargaba con las cicatrices invisibles de una vida que le había arrebatado demasiado. Cuando finalmente amainó la ventisca, dejó tras de sí un mundo transformado, silencioso, hermoso y blanco. El peligro inmediato había pasado,
pero algo fundamental había cambiado. La fiebre de Leanne había desaparecido y, aunque débil, la luz había regresado a sus ojos. El muro invisible que separaba las dos casas se había disuelto en el fragor de su crisis compartida. Ella no regresó a la cabaña. Jonah había insistido en que se quedara en la casa principal, con razones sencillas y prácticas. Era más cálida, el techo era más resistente, pero la verdad tácita era que sus vidas separadas habían terminado. Ahora eran un solo hogar, extraño, unidos por el recuerdo de la tormenta. Un nuevo lenguaje tácito comenzó a florecer en la tranquilidad del rancho. Leanne, una vez recuperada, empezó a dejar sus pequeñas tallas por toda la casa. Un caballo perfectamente tallado sobre la repisa de la chimenea. Una delicada flor sobre la mesa de la cocina. Eran sus palabras, su agradecimiento. El romance entre Jonah y Leanne creció en ese silencio, alimentado por pequeños gestos cotidianos de compañerismo. Comenzó a mostrarle las costumbres del rancho, no como un amo instruyendo a una sirvienta, sino como un igual que comparte conocimientos. Le enseñó a remendar un arnés, guiando las suyas con sus manos grandes y callosas, un toque breve e intenso que les produjo una descarga eléctrica a ambos. Ella, a su vez, comenzó a llenar de una sutil calidez y vitalidad su austero hogar. El aroma de su comida comenzó a llenar las habitaciones, un reconfortante olor a especias y pan que ahuyentó los persistentes fantasmas de la soledad. Encontró la cesta de costura de su difunta esposa, guardada en un baúl polvoriento, y comenzó a remendar sus camisas desgastadas, con puntadas pequeñas y perfectas, cada una un silencioso acto de cariño. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche, él limpiando un rifle y ella clasificando frijoles secos, él habló sin levantar la vista. «Tienes una manera amable de ser», dijo. «Esta casa». Había olvidado lo que se sentía allí. Era lo más cerca que había estado de confesar su soledad, y el corazón de Leanne se estremeció con una ternura repentina e intensa hacia aquel hombre tranquilo y honorable. Su conexión, que se forjó lentamente, no se manifestaba en grandes gestos, sino en esos momentos compartidos, en el cómodo silencio de dos almas solitarias que comenzaban a encontrar su lugar la una en la otra. La frágil base de su nueva vida se hizo añicos con la llegada de dos jinetes. No procedían del pueblo más cercano, sino de tierras lejanas, y sus ropas estaban cubiertas del polvo de un largo viaje. Uno era el sheriff de un condado vecino, un hombre de rostro duro y hosco, con una mirada que despojaba a cualquiera de su esencia más vil. El otro era Silas Stone. Había regresado. Montado a caballo, con aire de suficiencia y arrogancia, la mirada fija en la casa, en la voluta de humo que salía de la chimenea, presagio de una vida en su interior. Jonah los recibió en el porche, interponiéndose entre los visitantes y la puerta principal. Detrás de él, dentro de la casa, Leanne observaba desde la ventana, aferrada a la cortina, con un escalofrío que le recorría la espalda. «Thorne», dijo el sheriff, con voz destilando falsa cordialidad. «Hemos venido por asuntos oficiales. El señor Stone ha presentado una reclamación. Dice que usted está reteniendo su propiedad», sonrió Silas, una visión repugnante. «La gané en un juego, limpiamente», balbuceó, aunque no estaba borracho. Solo me tomó un tiempo hacer que la ley lo viera a mi manera. El rostro de Jonah era una máscara de piedra, pero una luz peligrosa se había encendido en sus ojos. «No hay ninguna propiedad aquí que le pertenezca».
dijo con voz baja, e incluso el silencioso estruendo antes de una avalancha. Los ojos del sheriff pasaron fugazmente más allá de Jonah, divisando a Leanne en la ventana. La veo justo ahí. La ley dice que un contrato es un contrato. Hemos venido a cobrar. Sé inteligente. Thorne, no lo compliques. En ese instante algo dentro de Jonah se rompió. No fue su autocontrol, sino la represa que contenía la profunda y protectora rabia que había mantenido enterrada durante años. Dio un paso lento hacia adelante, bajando del porche y pisando la tierra helada. Su presencia se hizo repentinamente inmensa, temible. «La única ley en esta tierra soy yo», dijo, bajando la voz a un susurro, pero con más amenaza que cualquier grito. «Eso está resuelto, lo que hay en mi casa es mi familia, y no eres bienvenido en mi hogar». Al pronunciar la palabra familia, la puerta principal se abrió. Leanne salió, con la espalda recta, el rostro pálido pero resuelto. Lo flanqueó, un símbolo silencioso e inquebrantable de desafío. La bravuconería de Silas flaqueó. Había esperado un hombre solo. No había esperado este frente unido. Esta silenciosa declaración de pertenencia. Miró de la fría furia de Jonah a la mirada inflexible de Leanne y no vio una propiedad, sino a una reina defendiendo su castillo. El sheriff, un matón que se aprovechaba de los débiles, reconoció que no podía ganar fácilmente. Escupió al suelo, con el rostro contraído en una mueca de desprecio. Esto no ha terminado, Thorne, pero sus palabras eran vacías. Dieron media vuelta a sus caballos y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y furia impotente. Jonah no los vio marcharse. Se volvió hacia Leanne, y sus ojos, fieras y protectoras, se suavizaron al encontrarse con los de ella. Lentamente, alzó una mano y apartó un mechón de pelo de su mejilla con delicadeza y reverencia. Fue una promesa, un juramento y una declaración, todo sin una sola palabra. Al derretirse la última nieve, alimentó los arroyos y ablandó la tierra, y el mundo renació en un frágil tapiz de verde y oro. El violento enfrentamiento con Silas y el sheriff, lejos de romperlos, había forjado un vínculo inquebrantable entre ellos. La palabra familia que Jonah había usado se había instalado en el rancho, tan real y tangible como el techo que los cubría. El amor entre Jonah y Leanne era el corazón silencioso y firme de este nuevo mundo. Se manifestaba en la forma en que él le traía la primera flor silvestre de la primavera, con sus delicados pétalos morados, dejándola sobre su almohada para que ella la encontrara. Fue en la forma en que ella remendó el cuello de su camisa favorita, sus dedos rozando su cuello, un gesto que lo decía todo. Una cálida tarde, él la llevó de la mano a un lugar donde ella nunca había estado. Una pequeña pradera resguardada por una arboleda de árboles de Carton Wood. Una sencilla cruz de madera se alzaba en el borde, desgastada por años de sol y nieve. Este era su lugar favorito, dijo con voz suave. El de Mary. Se sentaba aquí durante horas. No solo compartía un lugar, sino también su corazón, su pasado y el espacio que finalmente había permitido sanar. Se arrodilló y, entre la hierba alta, sacó una pequeña caja de madera cubierta de polvo. La limpió con cuidado con la manga y la abrió. Dentro, sobre terciopelo descolorido, había un relicario de plata deslustrada. No lo abrió. Simplemente lo sostuvo en la palma de su mano. «Enterré mi pasado aquí», dijo, mirándola, con los ojos claros y llenos de un amor profundo e inquebrantable. «Pero tú eres mi futuro, Leanne», dejó la caja junto a la cruz. Una despedida final a los fantasmas de su dolor. Se puso de pie y tomó ambas manos de ella entre las suyas.
fantasmas de su dolor. Se puso de pie y le tomó ambas manos. No llevaba anillo, ni palabras floridas pulidas por poetas. Solo tenía la verdad, sencilla y honesta, como la tierra misma. «Quédate», dijo. «Construye una vida conmigo». Lian miró a aquel hombre, su protector, su compañero, su familia. Vio los años de soledad y dolor que habían marcado su rostro, y la profunda y perdurable bondad que emanaba de su alma. Tomó una de sus manos callosas y la besó en los nudillos. «Este es mi hogar», susurró, y su respuesta fue una promesa que resonó en la tranquila pradera. Permanecieron juntos mientras el sol comenzaba a ponerse, sus sombras extendiéndose sobre la hierba fresca. Dos figuras solitarias que habían encontrado refugio el uno en el otro, con un futuro tan vasto y prometedor como el infinito cielo del oeste.